que en este momento está enfermo, coordinamos el laboratorio de habilidades. El laboratorio de habilidades, como su nombre lo dice, es un laboratorio para adquirir habilidad en determinadas acciones que debemos realizar los médicos. Es una cosa eminentemente práctica. Estamos viendo que nos desborda la cantidad de estudiantes, así que bueno, vamos a tratar de ver cómo hacemos para que esta cuestión práctica pueda llegar a cada uno. Esta instancia es una instancia de presentación de lo que va a ser el laboratorio. Después veremos cómo nos organizamos. Acá están los ayudantes del laboratorio, cómo nos organizamos con esta cantidad tan grande de alumnos. Veremos cómo podemos hacer. Porque hay determinadas carencias, o sea, esta facultad tiene un ingreso irrestricto, pero no ha creado para ese ingreso masivo de estudiantes ni horas docentes ni espacios físicos. Entonces es como un poco incoherente esto de que ingrese cualquier cantidad sin ver qué posibilidades hay de darles una formación adecuada. Así que vamos a tener que hacer un esfuerzo de este lado y también de ustedes en cuanto a la participación y la conducta en los diferentes lugares que transitamos. En este laboratorio de habilidades vamos a ver cómo se hace la recepción de un recién nacido a término sano y los primeros pasos de la reanimación si ese recién nacido a término sano ha sufrido algún evento que lo haya deprimido. ¿Por qué nosotros tomamos este tema y le damos este lugar al tema? Por lo que ustedes ven acá. En nuestro país nacen aproximadamente 700.000 niños por año, de los cuales el 9.3 por mil no llegan a cumplir un año, mueren antes de cumplir un año, son 6.500 más o menos. Pero de esos, la mayor mortalidad se produce en el primer mes de vida. Fíjense que la mortalidad del neonatal es del 6,5 por 1000, que son 4.550. 4.550 niños mueren por año en nuestro país antes de cumplir un mes de vida. La cifra es preocupante, porque si esta cifra se diera, por ejemplo, que nosotros dijéramos de las personas de 24 años, 4.500 mueren antes de cumplir los 25, estaríamos desesperados buscando a ver qué es lo que está pasando en ese grupo etario. Bueno, la desesperación nosotros la transpolamos a este grupo etario, estos niños que mueren en el primer mes de vida. ¿De qué se mueren estos chicos? De que se mueren en la duda, es lo que tenemos que analizar para hacer las intervenciones correspondientes. Esta que ustedes ven acá, prematurez, problemas respiratorios, sepsis, asfixia y malformaciones congénitas, son las causas en orden de frecuencia que producen mortalidad neonatal en nuestro país. La prematurez, que es la primera causa de mortalidad neonatal,
es una causa de un difícil abordaje porque tiene múltiples causas y se unen las causas sociales con las causas biológicas, que generalmente son complejas, y con las causas psicológicas. Entonces, el abordaje de la mujer embarazada para que lleve un buen embarazo y no tengamos prematuros es de un abordaje multisectorial desde diferentes áreas. No es lo que nosotros, o ustedes, digamos, como médicos de atención primaria, van a poder actuar en forma directa. Pero tienen que saber que estos niños, o la prematurez, es la principal causa de muerte de estos niños. Van a tener como tema prematurez, lo van a hablar con los especialistas en los seminarios y también lo vamos a trabajar en las tutorías. Las malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas son también una causa importante de mortalidad neonatal, pero aquí ya tenemos algunas cosas que podemos hacer desde los diferentes ámbitos, ya sea desde el de ustedes como futuros médicos de atención primaria, como el de los agentes sanitarios, como desde las enfermeras y desde los especialistas, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay malformaciones congénitas que pueden ser prevenidas. Sobre todo los defectos del cierre del tubo neural. Entonces, si ustedes recuerdan, la embriología del sistema nervioso central era como una lámina que se plegaba y alrededor de las 4 semanas se unían los bordes y se cerraba. Ese proceso se da en la 4ª semana de gestación. Cuando esto no ocurre así y quedan espacios sin cerrar, es lo que se denomina el mielomeningocele, con lesiones neurológicas severísimas, que una vez establecida la alteración, la corrección es muy difícil. En este momento se están haciendo las cirugías, cuando se hace diagnóstico en la vida intrauterina, se están tratando de corregir por cirugía en la vida intrauterina para que la lesión sea menor, para disminuir la lesión. Pero imagínense ustedes que una cirugía en la vida intrauterina es de altísimo riesgo. Pero sí podemos prevenirla y evidentemente quienes hemos vivido épocas anteriores vemos la diferencia en la incidencia de las malformaciones a partir de la administración del ácido fólico. A toda mujer que pretende quedarse embarazada hay que explicarle esto y hay que decirle que más o menos 3 meses antes del embarazo y hasta 3 meses después del embarazo tiene que tomar ácido fólico diariamente. Un comprimido de ácido fólico que no produce ningún efecto secundario todos los días. Para generar los depósitos correspondientes de ácido fólico y llegado el momento de la génesis de la membrana neural, de la placa neural y del cierre del tubo neural, haya suficiente ácido fólico, que ustedes saben es un transportador de grupos metilos y que sirve para la síntesis de tejidos.
cómo la programación de los embarazos en nuestro país todavía es poca. Son pocas las mujeres o las parejas, ¿no?, que programan sus embarazos. La mayoría de los embarazos son embarazos aceptados, embarazos queridos, pero no programados. Entonces, estas mujeres, por supuesto, no han ingerido el ácido fólico, entonces se ha optado por enriquecer alimentos de uso común con ácido fólico. El alimento más común en nuestro medio es la harina de trigo, así que viene enriquecida con ácido fólico para que estas mujeres que no tienen programación de su embarazo estén beneficiadas con la adquisición de esta vitamina. Pero nosotros, como agentes de salud, tenemos la obligación de, ante una mujer en edad de concebir, de informar sobre este tema y de administrar ácido fólico desde 3 meses antes del embarazo y hasta 3 meses después. Diferente es la administración que ustedes van a ver de ácido fólico por la anemia, por ejemplo. Pero eso es para prevenir las malformaciones. Yo creo que ustedes esto lo deben haber visto porque la mayoría de ustedes ya cursaron gineco-obstetricia. Así que bueno, reforzamos este concepto desde el punto de vista de la pediatría, del niño, del feto. Bueno, la otra causa de mortalidad infantil son la asfixia y las infecciones. De mortalidad neonatal, perdón. La asfixia y las infecciones. ¿Por qué es tan sensible a la asfixia el neonato? Porque al momento del nacimiento se dan complejos cambios en el aparato respiratorio y circulatorio y cambian situaciones de base, como por ejemplo la temperatura a la que está expuesto, a la que está el intraútero y a la que está expuesto al salir del útero. Y las infecciones porque su sistema inmunológico es inmaduro y porque además por sus características físicas y etiológicas se hace más susceptible a las infecciones. Esta es una causa muy importante. Cuanto más, cuanto más atrasada está la salud pública, esta causa pasa a ser una causa primera. En los países en desarrollo o en vías de desarrollo o no desarrollados, esta es la primera causa de mortalidad neonatal. En cambio, en los países desarrollados prácticamente esta causa no existe porque hay un conocimiento y un acompañamiento al momento del parto que hace que esto se minimice. En realidad, lo que hay que hacer en el momento del parto son, para la recepción de un recién nacido, son maniobras muy sencillas y muy baratas. Y eso va a ser lo que ustedes van a aprender en el laboratorio de habilidades. Cómo recibir a un recién nacido, sano, vigoroso, y qué hacer si este niño recién nacido de término sano se ha deprimido por alguna causa de último momento. Bueno, acá tenemos, con lo que decíamos antes, ¿no es cierto? La adaptación cardiorrespiratoria, la adaptación térmica, la metabólica, la adaptación a la vida independiente. Veo que algunos están sacando fotos, no me molesta, pero lo vamos a subir a la página. Entonces sube para que ustedes lo tengan como guía de estudio, así que lo van a tener, no se preocupen. Pero si quieren sacar fotos, no me molesta. Yo por ustedes, por ahí pierden la atención. Esto se da en el ser humano porque ustedes saben que cuanto más elevados estamos en el desarrollo, en la escala zoológica, más inmaduros nacemos.
Entonces, el ser humano es uno de los que nace con más necesidades de atención por parte de su entorno, y librado a su sola, sin cuidado, se muere. La tortuga nace en un huevo y se van, la tortuga marina se van caminando hasta el mar y hacen su vida. El recién nacido no podría enfrentarse a una vida independiente. Razón por la cual nosotros tenemos que comprender esos mecanismos y ayudarlo a transitar esos momentos. Bueno, una de las adaptaciones es la cardiorrespiratoria. En la vida intrauterina, el intercambio gaseoso se produce en la placenta. Y rodeado por las membranas, por las paredes uterinas, por la pared abdominal, el feto se encuentra en un espacio a una temperatura constante. Esto se va a ver alterado, por supuesto, si a la madre le pasa algo, pero si la madre está bien, dentro del útero, él está protegido de los cambios térmicos, está oxigenado a través de la placenta y toda la energía que recibe a través de los nutrientes que le llegan, la va a utilizar para crecer. Es poco lo que utiliza para actividad física. En la vida intrauterina, yo no sé si ustedes han visto, esto lo deben haber visto en embriología, en trabajo en tiempo libre, pero vamos a hacer un breve repaso. En la vida intrauterina, los alvéolos pulmonares se encuentran llenos de un líquido que se denomina líquido pulmonar, que es diferente al líquido amniótico. No es que el feto se aspira al líquido amniótico, sino que tiene otras características, otros mecanismos de producción. Y este líquido pulmonar que extiende los alvéolos comprime los capilares pulmonares y las arteriolas pulmonares y hace que al estar en las paredes comprimidas haya un aumento de la presión arterial pulmonar por un mecanismo pasivo. Algo desde afuera está comprimiendo las paredes arteriales. En la vida intrauterina, solo el 5 al 10% del gasto cardíaco llega a los pulmones, a diferencia de la vida extrauterina. La mayor parte del gasto cardíaco, fíjense ustedes, va a ir a través del ductus arterioso, directamente va a pasar a la aorta. Esa es la circulación en paralelo que tiene el feto. Hay otro factor que condiciona la alta presión facial, la alta presión de las arterias pulmonares, y es la baja tensión de oxígeno que hay en la vida intrauterina. Las contracciones uterinas, las contracciones uterinas durante el trabajo de parto comprimen la cabeza fetal y el cuerpo del feto en general, y esto genera una situación de estrés para el feto, y como en todas las situaciones de estrés, aumentan las catecolaminas. Y las catecolaminas inhiben la producción de líquido pulmonar. Entonces, cuando comenzamos un trabajo de parto, cuando hay contracciones, sabemos que ya esta cuestión de la hipertensión pulmonar está cediendo.
porque está disminuyendo la producción del líquido pulmonar. Durante el pasaje por el canal del parto, el pulmón se exprime, fíjense en esta segunda, en este segundo dibujo cómo se ve, y es como que estuviéramos exprimiendo una esponja. Y cuando el niño saca la cabeza, vamos a ver que chorrea este líquido, que es líquido pulmonar, que puede estar mezclado con líquido amniótico que viene del estómago. Bueno, esta es una foto. Una vez que el niño nace, ese tórax que estaba comprimido, esos pulmones que estaban comprimidos, se expande el tórax cuando cesa la presión del canal del parto, se expande y sumado a que ha habido ya una expulsión de líquido pulmonar, entra por primera vez el aire en forma pasiva. Pero además, todos los estímulos químicos, los sonidos, la temperatura, van a estimular el centro respiratorio y conjuntamente comienza también, se produce la primera inspiración activa regulada por el centro respiratorio. Esto es lo que acabamos de decir. Nos pasamos la anterior que me parece que habla un poco de sofá. Entre las 24 y las 28 semanas de gestación, el neumonocito tipo 2 comienza a producir el surfactante pulmonar. Ustedes recuerdan que el surfactante pulmonar es el que mantenía la tensión del alvéolo, ¿recuerdan? Sí, perfecto, muy negro, y hace que no se colapsen los alvéolos. Tengan en cuenta que esto comienza entre las 24 y las 28 semanas. No quiere decir que haya cantidad suficiente, se empieza a producir. Recién para las 34 semanas de gestación es cuando uno ya se queda un poco más tranquilo y dice hay suficiente surfactante para que si este niño nace, el distrés respiratorio no se agrava. Antes de las 34 semanas no sabemos. Bueno, en una situación normal, entonces, producido esta primera inspiración, respiración pasiva e inspiración activa, disminuye entonces la tensión de las arterias pulmonares y la sangre puede pasar al pulmón, porque hay una disminución de la presión, pasa al pulmón y de allí a la aurícula izquierda y aumenta el volumen que llega a la aurícula izquierda y por lo tanto se cierra el agujero oval y allí es cuando se establece la circulación en serie del adulto. Concomitantemente con esto, el ductus que comunicaba con la aorta se colapsa en primer momento, en los primeros días es solamente un colapso y posteriormente una fibrosis y se cierra el ductus arterioso. Bueno, esa sería la adaptación cardiorrespiratoria. O sea, fíjense todas las cosas que ocurren en un tiempo que podríamos decir de alrededor de un minuto, que es el tiempo, el minuto de oro, el tiempo que nosotros decimos, bueno, si todo esto ocurre ahora, es probable que después todo ande bien, y si no ocurre en este primer minuto, algo tenemos que hacer, porque si no este chico va a tener algún tipo de daño. Bueno, vamos un poquito a la adaptación térmica, a recordar la adaptación térmica,
porque de estos mecanismos dependen varias acciones que nosotros realizamos en la recepción del recién nacido, que parece cosa de las abuelas, porque nosotros, ustedes van a aprender a secar al bebé para que no pierda calor por evaporación, porque si nosotros venimos de 37 grados y medio con el cuerpo mojado y entramos a un ambiente que a lo sumo puede estar en 24, 26 grados, bajo un descenso de 10 grados de temperatura con el cuerpo mojado, vamos a perder calor por evaporación y vamos a hacer hipotermia. Yo siempre te lo comparo como cuando uno va se baña en su casa en la bañera con agua calentita en invierno y sale de la bañera, hace frío, ¿no? Entonces hay ciertos mecanismos vasculares que se ponen en juego por el frío y rápidamente nos secamos. Bueno, el bebé también hay que secarlo rápidamente y ponerle un gorrito que acá se ríe porque parece una cosa de abuela, ¿no? Ponerle el gorrito. Sin embargo, es una práctica de enfermería o práctica médica, ponerle gorro al recién nacido. ¿Por qué la cosa loca de ponerle gorro al recién nacido? Porque la cabeza del recién nacido es el 25% de su superficie corporal y entonces en un 25% va a quedar expuesto al medio ambiente. El resto le podemos abrigar, pero la cabeza, si no le pone un gorro, queda expuesta al medio ambiente y por allí va a perder calor. Los mecanismos de transmisión de calor son estos cuatro que están acá. El de convección entre un sólido y un fluido. Esto a nosotros que nos indica. El cuerpo del recién nacido va a estar emitiendo calor. Sino el fluido, el aire que pasa alrededor del recién nacido está frío, va a perder calor por convección. Entonces las salas de parto deben ser cerradas, sin ventilación, y no se puede en una sala de parto andar abriendo y cerrando la puerta vaivén, porque cada vez que abrimos y cerramos la puerta vaivén se pierde aire y corre aire. Se pierde calor y corre aire. El mecanismo de conducción entre dos cuerpos sólidos en contacto, en la transmisión del calor entre dos cuerpos sólidos, el cuerpo del niño y el cuerpo donde lo apoyamos a este niño. Por eso la indicación precisa es apoyar al recién nacido sobre el pecho desnudo de la madre que ha estado haciendo un trabajo de parto y que debe estar en 37 grados y medio más o menos, igual que en la temperatura intrauterina. Y rápidamente secarlo y taparlo. Si por alguna razón, cualquiera que fuera, no lo vamos a apoyar sobre la mamá, tenemos que tener la precaución que en la mesa donde lo vamos a apoyar tiene que estar a 37 grados. Por eso, en las salas de parto y de recepción, sobre las mesas donde se atiende al recién nacido, generalmente hay una lámpara que además de iluminar, sirve para calentar la superficie y darle calor al chico. La irradiación, que es entre dos cuerpos sólidos a distancia. Uno, que es el niño, y el otro se refiere fundamentalmente a las paredes de las incubadoras. Cuando ponemos a un chico en una incubadora, tenemos que tener cuidado de que las paredes de la incubadora estén también templadas, porque si no, la irradiación del calor va a tratar de compensar las dos superficies a la misma temperatura y entonces va a salir perdiendo el neonato. Bueno, y la evaporación, que ya lo que les dije del líquido, el líquido amniótico en el niño sale de la cavidad uterina. Para esto entonces ya
dijimos, la sala de parto 24 grados a 26 y la mesa de reanimación 37 grados. Eso es un detalle que nosotros, como médicos, que nos toca recibir a un recién nacido, tenemos que tener en cuenta. Si estamos de guardia en el hospital de Bellabú, que no hay ni médico ni médico pediatra ni neonatólogo de guardia, es el médico de la Guardia General el que va a tener que ir a hacer la recepción de este recién nacido, y ojalá encuentren a los tetras y no tengan que hacer parto y recepción, las dos cosas. Porque ustedes, no quiero desilusionarlos, pero se van a recibir y no van a venir a hacer guardia acá al Hospital Centenario, donde está el obstetra, el cardiólogo, el presidente de primero, el de segundo, el de tercero, el neonatólogo y el pediatra. Entonces tienen como médicos de atención primaria saber qué hacer ante este fenómeno que se producen 700.000 nacimientos al año en el país. Así que es muy probable que a alguno le toque. Entonces, la temperatura de la sala, la temperatura de la mesa. ¿Y por qué pasa todo esto de la pérdida de calor? Porque el recién nacido tiene características anatómicas, histológicas, propias del recién nacido. Por ejemplo, la piel es muy fina, no porque tengan menos capas de piel, pero son más finitas. Tiene escaso panículo adiposo. Y esto, la naturaleza que es sabia lo compensa con la grasa parda. La grasa parda es una grasa muy irrigada, con las células tienen gran cantidad de mitocondrias, entonces tiene una gran actividad metabólica, y como está muy vascularizada, calienta la sangre, digamos, que pasa por allí. La metabolización que sufre la grasa parda genera calor, eso es un mecanismo puesto en marcha por la naturaleza en millones de años. Los niños prematuros o los niños con bajo peso tienen menos grasa parda y por lo tanto más posibilidades de sufrir incuria por frío. Bueno, esto es un poquito lo que les decíamos, hablábamos antes, ¿no es cierto? Para prevenir la incuria por frío, en el recién nacido a término y en el prematuro también, siempre y cuando el bebé esté vigoroso, se lo debe apoyar sobre el cuerpo de la madre, secarlo, ponerle la gorrita y cubrirlo con compresas tibias, secas y de ser posible estériles hasta que te tome un mayor acostumbramiento a la vida, a las bacterias de la vida extrauterina. Bueno, esto acá, ¿qué pasa cuando hay una incuria por frío? La incuria por frío se presenta en el neonato cuando tiene una temperatura inferior a 36 grados. Así que temperatura de los neonatos es un tema a controlar con termómetro, ¿no? Pasar y decir, está calentito. ¿Qué produce? El frío produce una vasoconstricción periférica y esto lleva a una hipoperfusión periférica y por lo tanto a un metabolismo anaerobio con acumulación de metabolitos ácidos y a la acidosis. A su vez también lleva a una vasoconstricción del circuito pulmonar con disminución del intercambio gaseoso, una hipercapnia y una hipoxemia, y entonces acidosis, hipercapnia e hipoxemia son las tres patas de la incuria por frío, de la asfixia. De la asfixia, mejor dicho, que puede ser producida por la incuria por frío o por otras cosas que ya vamos a ver. Bueno,
La adaptación metabólica. Los recién nacidos tienen escasos depósitos de glucógeno hepático. Cuanto más pequeños en edad gestacional, menos reserva de glucógeno hepático tienen. Y tienen un metabolismo muy alto, requieren mucha energía. El recién nacido es un niño que tiene una alta frecuencia cardíaca, una alta frecuencia respiratoria. Si bien no tiene mucha actividad, pero tiene una gran actividad metabólica y rápidamente consume las reservas de glucógeno que tiene y la glucosa que ha adquirido en los últimos momentos de parto. Entonces pueden entrar en hipoglicemia. La hipoglicemia, como ustedes saben, la glucosa es una sustancia importantísima para el metabolismo del sistema nervioso central. Cuando el niño entra en hipoglicemia, el recién nacido entra en hipoglicemia, va a comenzar con una serie de síntomas neurológicos como hipotonía, dificultad para prenderse al pecho, temblores y puede llegar a las convulsiones y al coma por hipoglicemia. Las cifras de glicemia normales de un neonato de término son un poquito más bajas que las del niño mayor y el adulto. Con 40 miligramos de glucosa por decilitro nos conformamos. El niño no tiene síntomas con esas cifras, pero por debajo de 40 puede empezar a aparecer sintomatología. ¿Qué hacemos para que esto no ocurra? Lo tenemos que prender al pecho en la primera hora de vida. Habíamos dicho al principio que el trabajo de parto genera catecolamina, genera estrés, y uno ve a los recién nacidos que están atentos, despiertos, con todos sus reflejos. Es por la acción de ese estrés que ha producido el parto. Y entonces se prenden muy fácilmente a la teta en la primera hora de vida y empiezan a mamar fácilmente y se establece el circuito de estimulación de la prolactina y la oxitocina y se comienza a establecer la lactancia. Si dejamos pasar un rato más, le pasa como cualquiera que está estresado, después que le pasó la excitación, se duerme. Y entonces allí ya es muy difícil prenderlo a pecho y se empiezan a confundir los síntomas del bebé que se ha dormido con los de la hipoglicemia. Así que antes de la hora de vida hay que prenderlo al pecho. Bueno, ¿quiénes son los que más riesgo tienen? Los que menos depósitos tienen. Entonces, los términos bajo peso tienen un gran riesgo de padecer hipoglicemia. Y en general, los niños de término de bajo peso pueden ser hijos de madres hipertensas. O sea que el hijo de madre hipertensa tiene riesgo de padecer hipoglicemia. Los prematuros también tienen riesgo porque no tienen depósitos, no han alcanzado a hacer sus depósitos. Y los hijos de madre diabética, en general de madre diabética no controlada, pero nosotros vamos a hablar de madre diabética en general. Cuando una diabética presenta un pico de hiperglicemia, rápidamente se ponen en marcha mecanismos adaptativos. Su páncreas no puede producir la insulina suficiente, porque evidentemente si no, no sería diabética. ¿Y qué lo hace? Lo hace el páncreas del neonato, del feto, perdón. Este páncreas empieza una hiperproducción de insulina y se mantiene con esos ritmos de
genera insulina. Una vez que nace el chico, el páncreas no se enteró de que el chico nació y de que ya no va a tener la hiperglicemia materna. Entonces sigue produciendo insulina, hay una hiperinsulinemia en el hijo de madre diabética y así le genera el riesgo de la hipoglucemia. Entonces también el hijo de madre diabética, por un mecanismo diferente al del hijo de madre hipertensa, es necesario que le controlemos la glicemia y que más que ningún otro lo prestamos al pecho rápidamente y hagamos los controles que corresponden. Y ahí figuraban los asfixiados también. ¿Por qué los asfixiados? Porque los asfixiados tienen un daño neurológico y al tener un daño neurológico pierden tono muscular y al perder tono muscular exponen grandes superficies, entonces tienen riesgo de entrar en hipotermia y de entrar en hipoglicemia. ¿Qué hacemos si, bueno, acá tenemos bien, puede presentar llanto débil y irritable, dificultad para succionar, hipotonía, hiporreflexia, convulsiones y coma por la hipoglicemia? Entonces, a los niños de riesgo, esos que nombramos, hay que controlarles la glicemia cada 2 horas. Una glicemia por laboratorio cada 2 horas para asegurarnos de que no entran en hipoglicemia. Y en el caso de que entren en hipoglicemia, son niños para ser atendidos en un nivel 2-3. Pero hasta que llegamos al nivel 2-3, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos en hipoglicemia? No, le vamos a tratar de poner un suelito glucosado al 10% a goteo mínimo, o una sonda orogástrica goteando también suero glucosado. Pero es un niño que necesita internación en neonatología, porque rápidamente puede llegar a entrar en coma. Así que otra cosa, cuando ustedes están de guardia en un lugar donde a lo mejor tienen que atender un recién nacido, pregunten, ¿y si me pasa algo, si recibo un recién nacido que lo tengo que internar, ¿a dónde lo mando? ¿Quién lo lleva? Tienen que saber dónde se hacen las derivaciones del lugar donde trabajan y cómo se hacen. Bueno, y acá tenemos la otra cuestión que hablábamos de la inmadurez inmunológica. Tienen la piel fina, tienen menor capacidad de ozonización, los neutrófilos tienen una membrana más rígida y entonces la fagocitosis y el desplazamiento es más lento y las bacterias les ganan a los neutrófilos y a todos sus mecanismos. Como la piel es muy fina, cualquier lesión puede crear puertas de entrada para diferentes bacterias. El pH gástrico es alto en el recién nacido, entonces si ingresan bacterias a través del aparato digestivo, el pH del estómago no las va a combatir. Entonces por eso nosotros tenemos que tratar de recibir a los recién nacidos en ambientes estériles, más limpios posibles, con todas las medidas de una cirugía menor si es una cesárea, y ver por esta gran susceptibilidad que tiene el recién nacido a las infecciones, es que a las mujeres se las estudia durante el embarazo para diferentes infecciones. Entonces cuando nosotros vamos a recibir un recién nacido, tenemos que ver cómo están las serologías y los cultivos de esa mujer para saber qué nos puede esperar con este recién nacido. ¿Qué vamos a mirar? Bueno, si tiene ELISA para HIV, la WL para sífilis, esas son las 5 infecciones de detección obligatoria en nuestro país.
el obstetra o quien controle, el médico de familia, el médico de atención primaria, el que haya controlado el embarazo, tiene la obligación de haber solicitado esos estudios, de los cuales ya después vamos a ir profundizando y viendo la interpretación. De haberle solicitado el cultivo vaginal y de márgenes perianales alrededor de la semana 37 de gestación para detectar la presencia del Streptococcus agalactiae, que es gran agresor del recién nacido, es aprófito para el adulto y para el niño mayor, pero es un patógeno temible para el recién nacido. Y el tiempo de ruptura de bolsa, que ¿de cuánto les han hablado en obstetricia, que se considera un tiempo seguro de ruptura de bolsa? ¿Cuánto? 1 o 2 horas. 1 o 2 horas, ¿le han dicho? 12. ¿Cuánto? Hasta 12. No entendí. 8 horas, ¿eh? E incluso, en algunos lugares te dicen 6, entre 6 y 8, pero no más de 8. A partir de las 8 horas de ruptura de bolsa hay un riesgo aumentadísimo de ascenso de bacterias del tracto digestivo y vaginal de la madre hacia la cavidad uterina y de infectar al feto. En general, la nueva tendencia es esa. Bueno, acá tenemos entonces las conductas a tomar, depende de cómo estén las serologías de la mamá. Esto se lo estudia, no lo vamos a leer porque es esto por ahora y para el laboratorio es esto. Después ya profundizaré. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el recién nacido presenta un intestino estéril. Y ustedes saben que es normal que sea estéril el intestino recién nacido, pero ustedes saben que las bacterias que colonizan el intestino grueso cumplen espectaculares funciones. Una de ellas es la producción de vitamina K, que sirve para los factores K dependientes de la coagulación. Entonces, el pasaje de vitamina K es bueno a través de la placenta, pero una vez que se cortó, se metabolizó esa vitamina, el niño se queda sin vitamina porque su intestino es estéril y la vitamina K es escasa en el calostro materno. Entonces se puede producir lo que se llama la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Ustedes vieron que hay ciertos traumatismos de parto, han leído sobre todo el caput sucedáneo, el encefalohematoma, a veces incluso algún hematoma renal. Bueno, imagínense esos hematomas por ruptura de vasos y sin los factores de coagulación pueden generar situaciones de gravedad, que es la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Entonces, lo que hacemos es a todos los recién nacidos hay que ponerle 1 miligramo de vitamina K hasta que va a servir los días necesarios, que son 4 o 5 días, hasta que se coloniza el intestino y las bacterias intestinales empiezan a producir vitamina K. Y la otra inyección que se le hace a los recién nacidos es la vacuna de la hepatitis B. La primera vacuna que reciben es la vacuna anti-hepatitis B. También, después, antes de irse de maternidad, se les hace vacuna BCG. Pero la vacuna BCG no se pone en este momento porque ¿por qué vía va la vacuna BCG? Es intradérmica. Entonces es muy difícil. La pielcita finita macerada por el líquido amniótico es muy difícil hacer una intradérmica. Entonces se espera las 24 a 48 horas y la hacen las vacunadoras
entrenada, no la hace cualquier enfermera, ni cualquier médico. Bueno, entonces decíamos que lo primero que hacemos con el chico es ponerlo sobre la piel, sobre el pecho del desnudo de la madre, que haga contacto piel a piel, y lo que hacemos es envolverlo a los dos juntos con compresas tibias, pero lo ponemos contacto piel a piel con la madre. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque el contacto piel a piel genera sensación de bienestar. La caricia, no hace falta que yo explique mucho, cualquiera que uno lo acaricie, uno se siente bien, ¿no es cierto? Pero esto es a través, dejemos el romanticismo de lado, a través de mecanismos químicos. El contacto suave a temperatura ambiente, a temperatura neutra, genera la producción de endorfinas y la producción de otras hormonas como la dopamina y la oxitocina, que van a estimular los centros de placer del sistema nervioso. Entonces, con esta cuestión de este acercamiento precoz, se va generando conductas entre la madre y el chico que se llaman de apego, que en el caso de que también se pueden generar con el padre, porque también se puede poner al recién nacido en contacto con el padre, con figuras que después van a ser, en las cuales el niño va a depositar su confianza y que le van a satisfacer todas sus necesidades. Esto va a generar conductas posteriores de tranquilidad, de paciencia, de bienestar, que van a mejorar su relación con el medio y el crecimiento, influyen también en el crecimiento y en el desarrollo. Entonces, para que todos estos mecanismos se den, vamos a tener que tener una serie de conductas. Pero a veces, por más que nosotros hagamos todo lo que hay que hacer, o a veces que no hacemos todo lo que hay que hacer, fallan estos mecanismos adaptativos y, como vimos con la temperatura, puede ocurrir con la oxigenación y llegar a una situación de asfixia. Esa situación de asfixia, ¿se acuerdan que dijimos? Que está dada por un trípode químico, que es la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de que no se produzca. Pero si se produce, vamos a llegar a la asfixia. ¿Y cuál es el problema de la asfixia? El problema de la asfixia es fundamentalmente, lo que más nos preocupa es el daño que sufre el sistema nervioso central, la encefalopatía hipóxico-isquémica. La encefalopatía hipóxico-isquémica en sus diferentes grados es una causa de parálisis cerebral severa, grave, o leve parálisis cerebrales que no afectan a veces la cuestión motora, pero que sí afectan todo el espectro intelectual. Y entonces chicos que han sufrido asfixia al nacimiento y que han evolucionado muy bien y que todo venía fantástico, cuando tienen 3, 4 años empezamos a notarles ciertas conductas de hiperkinesia, o son agresivos, o son muy retraídos, o no comprenden algunos conceptos que ya a esa edad se deben comprender, y pueden llevar a ciertos aspectos de retraso mental. Por eso, cuando se vuelve que decíamos ese minuto de oro en que se tiene que establecer todos estos circuitos, cuando no se establecen, pensemos que se están muriendo neuronas, que va a ser muy difícil después
recuperarlas. Bueno, no son las cosas de asfixia, que también ustedes ya las deben haber visto en obstetricia bastante más detalladamente, digamos. Bueno, lo que yo les decía de la encefalopatía hipoxicoisquémica. ¿Cómo sabemos nosotros, cómo sospechamos nosotros que este nene que le hicimos la reanimación y demás, que estuvo asfixiado, lo reanimamos y demás, puede tener una encefalopatía hipoxicoisquémica? Porque no logró por lo menos un Apgar 5 a los 5 minutos. Porque el pH en sangre arterial del cordón es menor a 7 y porque requirió alguna maniobra de reanimación. Cuando se dan estas tres cosas, tenemos la alta sospecha de que este recién nacido, que ahora está bien, porque después ya pasaron 10 minutos y logramos llegar a un Apgar mejor y el chico está respirando y demás. Pero si a los 5 minutos no se dieron estas dos cosas, este chico tiene una alta probabilidad de tener una encefalopatía hipoxicoisquémica de diferente grado. Bueno, todo esto es la razón del laboratorio de habilidades. ¿Qué es la práctica? Prácticas sencillas, que son las que hacemos todos los días cuando recibimos un recién nacido. Ninguna ciencia que hacen las enfermeras, las matronas que lo saben hacer, pero que tienen que estar sistematizadas y que un médico las tiene que conocer. Y es lo que ustedes van a aprender a hacer en el laboratorio de habilidades con simuladores, con muñecos. Bueno, ahí vamos. Ahora, el laboratorio, ¿qué consta? Hay 3 encuentros que va a tener. Cada alumno va a tener 3 encuentros. Ya Analía les va a publicar cuándo tiene que venir cada comisión, a qué hora. No pueden venir a otro horario porque imaginan con la multitud que son, si a alguno se le ocurre porque no puedo a tal hora, voy a tal la otra, nos congestiona el sistema. Así que a los horarios que publique la secretaria vendrán. Son 3 jueves, son 3 encuentros donde ustedes van a hacer práctica exclusivamente. Pero ojo, que para hacer la práctica uno tiene que tener una base teórica, así que todo esto lo tienen que saber, más ustedes que ya hicieron obstetricia. Y luego va a venir la acreditación del laboratorio. En la acreditación del laboratorio tiene 2 partes. Una parte teórica, porque toda práctica tiene una base teórica, y más en una carrera superior y eminentemente científica. Entonces, una evaluación teórica, y si tienen los conocimientos teóricos, pasarán a la práctica y se evalúa la práctica, que la evaluación práctica es lo mismo que se hace en las prácticas de todo. Lo que tienen que llevar es material a todas las reuniones prácticas y el día que rinden práctica. Tienen que traer el material, porque no todos los materiales me los da la facultad, no se los da la facultad. Entonces tenemos material, lo más importante, lo provee facultad, pero algunas cosas las tienen que tener ustedes y está la listita que allí del material, ¿no? O si no, van a poner. Ahí está. Bueno, después se lo leen entonces, vamos a ver de qué se trata el laboratorio. Bueno, cuando tenemos que recibir a un chico, primero tenemos que hay conductas anticipatorias. Cuando yo me dice, doctora, venga, que está por nacer un chico, ¿cómo será este chico? ¿Qué nos interesa saber? La edad gestacional. No es lo mismo que me diga que va a nacer un chico de 28 semanas que me diga que va a nacer de 38. No es lo mismo que me diga
34 semanas que tiene la 30, por todo lo que hablamos de surfactante y todo esto. Las patologías maternas, si la mamá tuvo diabetes o hipertensión, para ver si es un paciente de riesgo, le voy a tener que controlar cada 2 horas la glicemia, o si no, no tiene ningún riesgo, se lo doy a la madre y le insisto que lo prenda la teta antes de la hora del día. Y me quedo paradito al lado esperando que lo prenda y a ver cómo lo prende, como si fuera una cuestión médica. Vamos a mirar en la historia clínica la serología para enfermedades infecciosas de detección obligatoria y que ustedes tienen un poquito más atrás, se pueden ver una diapositiva con qué hacemos según las serologías maternas. Y los cultivos maternos, según los cultivos sean positivos o negativos. Vamos a buscar cuánto hace que rompió bolsa, porque si rompió bolsa hace más de 8 horas, este chico tiene un riesgo importante de sepsis y tenemos que controlarlo como un paciente de riesgo, con hemograma, con control clínico, con PCR, que yo también después eso lo vamos a ir viendo en seminarios y en tutorías. El tipo de líquido amniótico, bueno, ustedes en esto están más actualizados que yo en cuanto a las características del líquido amniótico y en cuanto a qué significa. El líquido amniótico normal es un líquido claro, transparente, con un olor sui generis, que podría ser como la lavandina, pero no sé, es un olor sui generis. Y si ha pasado algo, como por ejemplo que ha habido alguna cuestión de sufrimiento fetal, ha habido alguna hipoxia, la hipoxia hace que se relaje el esfínter anal y se elimine meconio dentro de la cavidad uterina, entonces se tiñe de verde por el meconio. Entonces ese es el líquido meconial, y si el líquido meconial espeso es reciente, ¿qué nos dice entonces eso? ¿Qué le está pasando al chico? La hipoxia, está sufriendo. Vamos a recibir a un chico en sufrimiento fetal. Y los latidos cardíacos fetales, lo mismo. Todos ustedes ya sé que saben, los tipo 1, los 2, los 3, lo que significan. Si no se acuerdan, lo repasan porque vienen de curso artístico-obstetricia y seguimos adelante. Muy bien. Bueno, los latidos cardíacos fetales deben ser de más de 100, y una bradicardia que no se recupera entre contracciones es un signo de alarma al sufrimiento fetal. Y el líquido amniótico, tiene normalmente claro, y si es meconial, hay alarma al sufrimiento fetal. Bueno, vamos a ver la sala de resección. Ya habíamos hablado de la temperatura, la higiene también ya hablamos algo, y que tenemos que los materiales que tenemos que tener. Cuando vamos a recibir un recién nacido hay que pasar y mirar a ver si están los materiales, todo lo que vamos a necesitar sobre la mesa. Porque supongamos que este chico nace deprimido y hay que hacer alguna maniobra de reanimación, las cosas tienen que estar ahí, porque recuerden siempre que tenemos un minuto de hora, no más. Entonces, ¿qué tenemos sobre una mesa? Fíjense que allá, esto es como ustedes van a aprender a preparar la mesa. Esto es una mesa licuadora de recepción. Fíjense que tiene que estar la bolsa de reanimación, el nitrato de plata o el antibiótico que le vamos a poner en los mojitos, alcohol y suero fisiológico para producir la esterilidad para hacer las inyecciones de hepatitis, de vacuna de hepatitis y de la vitamina K, el gorrito, dijimos, bueno, el algodón, un descargador. A ver, cuando hacemos una inyección intramuscular, sale la aguja y va al descartador. Ningún otro paso previo.
Esto recuérdenlo, porque vemos gente con agujas, con jeringas, con jeringas dando vueltas y no sabemos, bueno, el muñeco está sanito seguro, pero cuando nosotros sacamos la boca de un paciente no sabemos qué tiene ese paciente. Y no podemos tampoco dejarlo por ahí dando vueltas porque después va a venir la mucama, va a recoger todo, se va a pinchar y va a tener que empezar un tratamiento profiláctico, o ustedes mismos, o un colega, o una enfermera. Y a la segunda vez que les denuncien un pinchazo, los van a echar de donde estén. Así que cuídense y se descarta el material punzocortante. Y después nosotros vamos a usar pera de goma para la aspiración, vamos a hacer nuestro simulacro de parto, un poquito de parteo y un poquito de recepción de recién nacido, porque vamos a pinzar los cordones, cortar el cordón, para eso tenemos la pinza y la tijera. Y acá de este lado, si ustedes ven, hay una plantilla de sello y una hoja que es el certificado de nacido vivo, que es responsabilidad del médico que recibe el niño. En el certificado de nacido vivo, la ley argentina dice que para identificar a un recién nacido hay que poner su huella plantar derecha y la impresión dígito pulgar derecha de la madre en la planilla. Y que esto se debe hacer antes de cortar el cordón. Por supuesto que en presencia de la madre que se hace esa identificación. Nosotros, ustedes saben, venimos de una historia de niños desaparecidos y bueno, esto es posterior a esa historia, un poco con este sentimiento y esta necesidad de que cada niño tenga su identidad. Es responsabilidad del médico que recibe al niño. Si ustedes reciben un niño, tienen que tener esta planilla, que están planillas que están en las instituciones, que están numeradas. Una de las planillas queda en la historia clínica de la institución y la otra planilla es responsabilidad de las instituciones girarla a los registros civiles. Después, cuando le dan el alta, va el papá al registro, el mamá, el bebé, al registro civil y ahí le gestionan el documento. En los efectores públicos grandes tenemos oficinas de registro civil dentro del efector de salud para que no haya pérdida de tiempo de aquí para allá. Es responsabilidad del médico que recibe el niño, pero no es responsabilidad de ningún médico firmar una planilla de un niño que no recibió. Cuídense las espaldas, porque si después una mujer dice, a mí me desapareció mi niño, o este niño que me dieron no es el mío, y está la firma de ustedes, el señor juez la va a llamar a ustedes. Entonces está la historieta, y es en muchos lugares, que viene la secretaria, la enfermera dice, ay, se tiene que ir de alta, pero el doctor que lo recibió se olvidó de firmar. Lo lamento. Se olvidó de firmar, que llámenlo, que venga, no sé dónde vive, pero yo no lo firmo. Acostúmbrense a darse su lugar en estas situaciones. Bueno, y acá es todo lo que tienen que traer, y ahí dice un reloj con segundero y estetoscopio. Por favor, se cuelgan el estetoscopio en el cuello y se lo descuelgan cuando se jubilen. Pero no pueden estar atendiendo a un paciente y uno dice, bueno, vamos a ocultarlo, y entonces tienen que buscar una mochila que tiene 50.000 cosas adentro y el paciente está ahí esperando a ver que ustedes encuentren el estetoscopio dentro de la mochila. Así que en los laboratorios y en los trabajos prácticos que están conmigo vienen con el estetoscopio colgadito. Y un reloj con segundero, porque ahora vamos a ver
hay que trabajar en segundos. Bueno, vamos. La manera de asepsia, acá la tenemos: gorro, barbijo, botas, guantes, camisolín. Vamos a usar gorro, barbijo y guantes nada más en el laboratorio, para no encarecer tanto lo que ustedes tienen que traer. ¿Seguimos? Bueno, entonces, nace el niño y comienza la evaluación de la vitalidad a través del test de Apgar. ¿Lo vieron en la obstetricia el test de Apgar? No, el crecimiento y desarrollo. Bien, ahí comienza la evaluación continua. No es que se toma al minuto y a los 5 minutos. Nosotros al minuto vamos a notar cuánto tenía el minuto, y a los 5 minutos vamos a notar cuánto tenía los 5 minutos, pero lo estamos tomando en forma continua, evaluando la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el color, el tono y la reactividad respiratoria. Lo pusimos, ¿no? Bueno, acá está. Fíjense que este recién nacido está ahí arriba de su mamá, y alguien le está poniendo la manito para ver la frecuencia, para tomar la frecuencia cardíaca por palpación de choque de público. Bueno, lo secamos. La otra cosa que van a aprender es a secar. Ustedes saben, esto yo estoy medicina, aprender a secar un pibe sí. A colocarle la gordita. Para eso tuve que rendir tiempo libre, para colocarle la gordita recién nacido y envolverlo junto con su mamá. Y seguimos evaluando la vitalidad del chico, que este chico sigue estando vigoroso. Bueno, el secado debe ser meticuloso de la cabeza, que dijimos por qué, y de los grandes pliegues, porque en los grandes pliegues pasan los grandes vasos y hay gran irradiación de calor. Entonces, si a la irradiación de calor le sumamos la evaporación que tiene que hacer si está mojado, pierde más calor. La protección de la identidad, que es lo que ya habíamos hablado antes. Bueno, y acá estamos con la cuestión de pinzar el cordón. ¿Cuánto tiempo les han dicho en obstetricia que debe pasar en un recién nacido de término vigoroso? Después la otra variante se ve. ¿Cuánto tiempo? De 1 a 3 minutos. ¿Por qué esperamos ese tiempo de 1 a 3 minutos? Porque en ese tiempo va a pasar sangre que está en la placenta y en el cordón al sistema circulatorio del niño, y estos glóbulos rojos, que son glóbulos rojos fetales, se van a hemolisar. Fíjate, ustedes saben que el glóbulo rojo fetal tiene menos vida media que el de adulto, pero va a dejar el depósito de hierro. Ese hierro que se va a depositar en el sistema retículo endotelial y en el hígado va a ser utilizado para la producción de glóbulos rojos adultos. Entonces, nosotros habitualmente vemos lo que se llama la anemia fisiológica, que le pusieron ese nombre de anemia fisiológica cuando nosotros nacía el chico y clampeábamos el cordón. Entonces, ¿qué veíamos? Que a los 2-3 meses el chico se empezaba a poner anémico. Con esta práctica de esperar hasta 3 minutos, algunos son más pacientes y esperan que deje de latir el cordón, pero bueno, hay que tener paciencia. Vemos que lo que llamábamos la anemia fisiológica cada vez es menor. Y de todas maneras, igual a los recién nacidos se les da, no, a los recién nacidos no, a los lactantes, cuando llegan a esta etapa, les damos un suplemento de hierro. A ver, volver un poquito para atrás. Después ustedes, en su casa, fíjense, miren con atención esta diapositiva, de cómo es el pinzamiento y el clampeo del cordón. Bueno,
ustedes ya lo deben haber visto en obstetricia, ¿no es cierto? Pero fíjense que hay que poner las dos pinzas, una del lado materno y otra del lado del niño, y cortar entre el medio, no cortar del otro lado, porque entonces dejamos el cordón sin clampeo y empieza a sangrar, ya sea del lado del niño o del lado de la placenta. Se corta por el medio entre las dos pinzas y después se coloca más o menos a 2 o 3 centímetros de la piel del niño y el clamp y cortamos el cordón restante. Con lo que quedó con la madre, ¿qué hacen? No lo van a hacer ustedes porque ya es cuestión de los tetras, pero ¿qué hacen ustedes? Se mandan a alistar para hacer grupo sanguíneo del niño y el de Cruz. Pero eso lo hace el general de los tetras. Pero si ustedes están igual que no hay obstetra, acuérdense que tienen que guardar un pedacito de cordón para que el bioquímico haga el de Cruz y el grupo sanguíneo del niño. Bueno. La otra cosa que le vamos a hacer a este chico, que ya lo tenemos arriba de la mamá, sequito, envuelto en compresas, con el gorro puesto en contacto piel a piel, podemos hacer, acá hay diferentes situaciones que ustedes van a ver. Pues esto lo podemos hacer sobre el pecho de la mamá, ponerle las gotitas para evitar la oftalmia golocóxica, o llevarlo a la mesa y ponérselas en la mesa, o hay quienes esperan más o menos 2 horas. ¿Por qué? Porque las gotitas de nitrato de plata suelen producir una conjuntivitis química y el chico cierra los ojos y entonces pierde el contacto visual con la mamá y no estaría, estaríamos interrumpiendo el apego. Entonces esperan 2 horas a que el niño pierda el alerta después del nacimiento y se las ponen ahí porque total igual se va a dormir. Bueno, las gotitas se ponen en el ángulo, se pierde el párpado inferior y se ponen en el ángulo interno del ojo. No se tira la gotita de que acá arriba para enfocarle al ojo. Bueno, entonces, esta es una imagen de oftalmia gonocócica. La oftalmia gonocócica fue, en un determinado momento de la historia, la principal causa de ceguera de los recién nacidos. Una vez que se empezó a implementar el método de Credé con el nitrato de plata, no vimos nunca más oftalmia gonocócica ni ceguera por oftalmia gonocócica. Pero los gonococos siguen estando, o sea que si nosotros no hacemos la prevención, va a volver a aparecer la oftalmia gonocócica. Bueno, esto es lo de la vitamina K, que le hacen 1 miligramo de vitamina K por la enfermedad hemorrágica del recién nacido, que ya la manché en otro lugar. ¿Dónde hacemos las inyecciones de vitamina K y vacuna de hepatitis B? En la zona anterolateral del muslo, en el tercio medio, en el vasto externo. Y vamos a aprender a hacer una inyección intramuscular simple. Y acá terminó la recepción del recién nacido vigoroso y determinado, que se tiene que quedar contento, tranquilo, satisfecho, no estresado, tenemos que estar con cuidado. Y ahora vamos a ver esta otra parte, que es la de la reanimación. El 85% de los recién nacidos de términos sanos van a iniciar la respiración entre 15 y 30 segundos después del nacimiento. Yo les digo, ustedes dicen 15-30 segundos después del nacimiento y nada, pasa enseguida. Más si uno está con un recién nacido que se le ocurrió empezar a llorar a los 29 segundos y el padre y la madre dicen: doctor, ¿por qué no llora? Bueno, ustedes prueben el silencio. Vamos a quedarnos 30 segundos.
es un tiempo largo para tener un chico que no respira y un padre y una madre se haga algo. Es un tiempo largo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este tiempo? Lo secamos, lo vamos secando y el secado sirve como alimentación. El gorrito y llegamos con el secado, llegamos a los 30 segundos. 14% de los chicos va a requerir alguna maniobra de reanimación, que muchas veces es la estimulación táctil, nada más, otras veces es la ventilación a presión positiva, estimulación táctil, ventilación a presión positiva, y con eso arranca. Y solo el 1%, menos del 1% van a requerir una reanimación avanzada. Nosotros en el laboratorio de habilidades vamos a ver primeros pasos de la reanimación. No vamos a ver reanimación avanzada por varias razones, pero la razón fundamental es la cantidad de gente que ustedes son y que no podemos a cada uno enseñarle a poner un laringoscopio. No tenemos tampoco los muñecos adecuados, un solo muñeco para el lugar, que se imagina que no nos lo prestan ni por broma, y no tenemos tampoco ni laringoscopio ni tubo. O sea que la parte de intubación no la vamos a ver, que es lo que ya es reanimación avanzada. Sí vamos a ver algo de masaje cardíaco, porque si no sabemos intubar y nos toca estas circunstancias, muchas veces con ventilación a presión positiva y masaje cardíaco, el paciente responde. ¿Qué pasa si entonces este chico nació, pasaron los 30 segundos, lo secamos y no responde, no empieza a respirar? Vamos a hacerle un secado enérgico para estimularlo, bien enérgico, lo vamos a frotar con la compresa bien. Y le vamos a hacer un estímulo táctil en el dorso y en la planta del pie. En el dorso le vamos a masajear el dorso, no le vamos a pegar, sino un masaje enérgico en la columna, en las apófisis espinosas, y un masaje importante en la palma en la planta de los pies, perdón, no una caricia, pegarle con fuerza para estimularlo. Si no responde a eso, ahí sí ya tenemos que entrar con alguna otra cuestión. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que pensar que a este muy probablemente le tengamos que hacer ventilación a presión positiva. Entonces lo vamos a posicionar, le vamos a despejar la vía aérea. La posición de la cabeza es de olfateo o extensión, le vamos a la aspiración de la vía aérea y vamos a empezar con la ventilación a presión positiva. Vamos a ver cada una de esas cosas. Bueno, acá lo tenemos el estímulo táctil. Fíjense allá en aquel real, fíjense que hay como 3 personas secándolo, pegándole por la criatura para ver si con el estímulo táctil reacciona. Y si no, entonces lo vamos a posicionar, la posición de olfateo, que es con el cuello en una leve extensión, ni flexionado ni hiperflexionado. Esto es para mantener permeable la vía aérea superior. El operador se tiene que colocar a la cabecera del paciente porque es la mejor manera, la manera más cómoda y la que está, digamos, reglamentada, si quieren decirle, para que la reanimación sea lo más exitosa posible. Ahí está la posición. Le vamos a despejar la vía aérea con una perita de goma. Y ahí vamos a aprender a manejar la perita de goma, porque aunque ustedes no lo crean, muchos ponen la perita de goma en la nariz y ahí la comprimen, entonces le impactan las secreciones. Entonces hay que hacer primero el vacío y después ponerla. Vamos a aspirar primero la boquita, después la nariz. Y vamos a empezar con oxígeno.
Nosotros estamos en la situación de un bebé que no respira. Puede ocurrir que el bebé respire y esté cianótico, tenga cianosis central por una cardiopatía, por ejemplo. En ese caso se da oxígeno libre. Pero si no respira, tenemos que empezar con ventilación con presión positiva. La ventilación con presión, con oxígeno, con aire a presión positiva, se realiza con aire con una concentración de oxígeno del 21%, que es la concentración de oxígeno del aire que respiramos todos. Si el bebé es prematuro, le subimos un poquito a un 30%, pero se empieza siempre la ventilación positiva con baja concentración de oxígeno, o sea, una concentración de oxígeno del aire que nosotros respiramos. ¿Cómo logramos esa concentración de oxígeno? Ahora después lo vemos en un momentito. Y lo importante es poner, si tenemos, un saturómetro reductal en la manito derecha para ver la saturación de oxígeno que tiene en la medida que a ver si responde a la maniobra que nosotros estamos haciendo. Si no tenemos saturómetro nos tenemos que manejar con el color. Bueno, ¿cómo obtenemos la FiO2? A ver, pasame la siguiente. La FiO2 la podemos obtener con un tubo en T, o sea, en uno de esos flumites es oxígeno, el otro es aire comprimido. Se pone un tubo en T y se los mezcla. Determinada cantidad de litros de cada uno nos va a ir dando diferentes concentraciones. Ahora vamos a ver las tablas. Las tablas generalmente están o deberían estar pegadas ahí en el panel. Pasar un poquito para la anterior. El que está ahí abajo es uno más sencillito, es más complejo, pero para no simplifica el trabajo, porque uno abre las dos vías y le pone ahí la concentración que uno quiere y el aparatito solito la regula. Bueno, entonces, en el caso de que ustedes tengan que regularlo, fíjense, si nosotros ponemos en el flumiter 1 litro de oxígeno y 9 de aire, vamos a tener una FiO2 de 30. Si ponemos 2,5 litros de oxígeno y 7, de aire, vamos a tener 0,40 y así sucesivamente. Bien. Vamos entonces ahora a la técnica. Fíjense cómo el bebé se está posicionado en una situación de olfateo, sin una hiperextensión, sin flexión. La máscara, obsérvenla como son, con eso ustedes van a trabajar con esas máscaras, son transparentes para que podamos ver qué está pasando, qué color tiene, y tienen un borde acolchado para no lastimar, porque veníamos diciendo que la piel es muy finita, se lastima con facilidad, si ahí cae la máscara tienen que hacer presión y tiene que obliterar totalmente, entonces la tenemos que apretar. Si no estuviera acolchada, íbamos a lastimar la piel. Tenemos que cuidar que no presionen los ojos. Recuerden que la presión sobre el ojo desata un reflejo vagal que produce bradicardia, y acá lo que nosotros queremos es que tenga una buena frecuencia cardíaca y que empiece a respirar. Y vamos a cuidar que esté el sellado hermético. Ahí, si ustedes ven cómo lo sostiene ese operador, parece que hace una C con los dedos de arriba, y con los otros 3 dedos parece que estuviera haciendo una E. Esto es la posición de cómo se debe tomar la máscara, en C y en E. La frecuencia que le tenemos que dar es de 30 respiraciones por minuto, sería una cada 2 segundos, a un ritmo regular. ¿Cómo lo logramos esto? Diciendo 2, 3, ventilo y apretamos la bolsa. 2, 3, ventilo y apretamos la bolsa. Eso es lo que ustedes van a aprender a hacer en las prácticas. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es después estar ahí y con una mano sostener la máscara y con la otra apretar en el tiempo que corresponda. Esto lo vamos a hacer durante 30 segundos. Este era el minuto
minuto de oro. ¿Se acuerdan que esperamos 30 segundos a ver si lo secamos el pañal? A ver si 30 segundos, pasó el minuto de oro. Y ahí ya, si no responde, vamos a empezar a aumentar la concentración de oxígeno. Y vamos a hacer esta evaluación. A ver, ¿por qué este chico no responde? Ajustemos la máscara, vemos que la máscara esté bien puesta. Reposicionemos la cabeza, que no esté flexionada, no esté extendida, que la nariz esté obstruyendo la entrada del aire. Vamos a succionar de nuevo boca y nariz. Vamos a tratar de mantener la boquita abierta para ventilar. Y vamos a ir aumentando gradualmente la presión parcial de oxígeno y la presión que le damos a la bolsa. Y acá se presenta la alternativa de intubación para los operadores con experiencia. Como nosotros no tenemos mucha experiencia, vamos a, después de estos 30 segundos que hicimos la ventilación, hacemos toda esta evaluación y si el paciente no responde, ¿qué hacemos? Evaluamos la frecuencia cardíaca y seguimos bolseando. Yo siempre les digo que el que bolsea está condenado al bolseo perpetuo hasta que alguien le diga dejar de bolsear. Vamos a evaluar. Acá ya tenemos que pensar que tenemos que ser dos los operadores y no solo un puede. Vamos a evaluar la frecuencia cardíaca. Y si la frecuencia cardíaca es mayor de 60 por minuto, vamos a continuar con ventilación a presión positiva hasta lograr una frecuencia cardíaca de 100. Pero puede ser que la frecuencia cardíaca sea menor de 60. Y entonces, en ese caso, vamos a empezar con masaje cardíaco. O sea, mayor de 60, ventilación a presión positiva. Menor de 60, ventilación a presión positiva más masaje cardíaco. Y acá sí vamos a llevar en este momento la concentración parcial de oxígeno a un 100%. O sea, le vamos a dar 10 litros de oxígeno y vamos a cerrar el fluido del aire comprimido. Para comentar un poquito, fíjense que acá, que es lo que ustedes hacen en el laboratorio, ven que hay uno que está bolseando, y el otro que está haciendo el masaje cardíaco con los dos dedos en la zona precordial. Y allá en el dibujito están abrazando el tórax y haciéndolo con los dos pulgares. Son dos técnicas diferentes que podemos implementar cada una. El doctor Rodolfo Ivancic, que es el que está enfermo hoy, hace aquella y a mí me gusta esta. Cualquiera de las dos, pero cualquiera de las dos bien hecha. Vamos. Bueno, entonces lo que decimos. Nosotros no tenemos experiencia en intubar o en poner máscara laringia, vamos a seguir con estos pasos. Acá estamos de nuevo y acá tenemos que coordinar el masaje cardíaco con la ventilación. Uno va a estar haciendo ventilación, el otro va a estar haciendo masaje cardíaco. Pero tenemos que coordinar, porque si yo ventilo en el momento en que el otro comprime, el tórax se hunde y yo ventilo y el aire no entra. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con una secuencia que hay que acostumbrarse a decirla para que el otro la escuche, que escuche todo el mundo lo que estamos haciendo. Entonces, yo hago, en neonatología se usan 3 compresiones cardíacas y una ventilación. En chicos más grandecitos se empiezan a usar 5 compresiones y en el adulto se usan muchas compresiones cardíacas porque son diferentes las causas del paro cardíaco. En neonatología son 3 compresiones cardíacas y una ventilación. Entonces el que comprime empieza, el que está haciendo masaje cardíaco dice 1, 2, 3 y el otro le indica al otro ventile, entonces el otro aprieta la bolsa. 1, 2, 3, ventile y el otro aprieta la bolsa. Cosa de que
no haga la ventilación en el momento en que estamos haciendo la compresión del tórax. Bueno, eso se dice en voz alta. Bueno, hacemos esto. ¿Cuánto rato hacemos esto? 60 segundos. Vieron que tomamos 30, imagínense lo que son 60, el doble del tiempo que tuvieron callados. Y ahí volvemos a tomar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca acá la tenemos que tomar, en general nosotros usamos 6 segundos. Se deja de masajear y durante 6 segundos se toma la frecuencia cardíaca y se multiplica por 10. Si es más de 60, se suspende el masaje y se continúa con ventilación hasta llegar a 100. Y si es menos de 60, se continúa con masaje. Se sigue bolseando, se suspende el masaje para tomar masaje, pero se sigue bolseando, por eso están condenados al bolseo restricto. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que el 85% no va a necesitar nada, el 14% va a necesitar de esto y el 1% va a necesitar ya intubación y drogas, que nosotros no entramos en ese 1%, entonces no veo que con una guardia le toque del 1%. Todo chico que requiere reanimación va a neonatología para observación, porque no sabemos lo de encefalopatía hipoxicloisquémica o lo de isquemia de otros órganos, que va a haber ocurrido en otros órganos. Y me salté de cómo se acá. Bueno, entonces dijimos que cuando la frecuencia cardíaca es más de 100, se suspende el masaje y se continúa ventilación hasta constatar buen ritmo respiratorio. Cuando el paciente presenta buen ritmo respiratorio, seguimos con oxígeno libre, alejando lentamente la máscara del paciente en concentraciones decrecientes. Y acá ya lo tenemos. Este es un cuadrito, un diagrama de flujo de lo que se hace en todo el mundo, con alguna de las modificaciones que se le pudo haber hecho en la sociedad de neonatología, pero es lo que se recomienda en todo el mundo. Acá terminamos. Esta es la final, es lo que vamos a presentar en la evaluación. Y acá después en la otra está la bibliografía.